Amigos, que el Señor les bendiga una vez más. Bueno, es un placer para mí estar esta tarde aquí compartiéndoles siempre de la palabra de Dios. La enseñanza que ahora quiero compartirles espero sea de mucha edificación, de mucho aprendizaje en su vida a nivel espiritual, ¿verdad? Que es lo que se persigue. Entonces, yo quiero compartirles una enseñanza que está en el libro de Juan. Sabemos que el libro de Juan, como yo les conté, ¿verdad? Hace varios días en un video, que es uno de los evangelios, ¿verdad? Y creo que muchos de ustedes ya lo saben. Entonces yo quiero contarles una enseñanza que está específicamente en el Evangelio según San Juan. Fíjense que ese Evangelio es un Evangelio que nos habla en gran manera sobre la divinidad de Jesucristo. Juan nos presenta a Cristo como divinidad, como Dios. Entonces, no es que Mateo, Marcos y Lucas no lo hagan, pero más que todo el enfoque de Juan es resaltar la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, para eso podemos ver Juan 1:1, que es un versículo bien importante, ¿verdad? Bueno, como todos los de la Biblia, pero ese versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahí nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús es Dios claramente, y esa es la forma de iniciar del libro de Juan. Entonces, ¿qué quiero yo enseñarte ahora en esta tarde? Sobre las 7 declaraciones que Jesucristo hizo en el libro de San Juan. Se le conoce como las enseñanzas de los 7 yo soy. Jesús tuvo 7 declaraciones, o él expresó 7 declaraciones usando esas palabras, yo soy. Entonces yo quiero compartírtelas en esta tarde. La primera declaración de Jesús fue, yo soy el pan de vida. ¿Qué versículo del Evangelio según San Juan nos ampara o podemos ver que Jesús expresó estas palabras? Vamos a ver en San Juan 6:35. Tú puedes leerlo ahí también en casa o donde sea que tú estés viendo esto. Dice la palabra de Dios, San Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces aquí vemos que claramente Jesús está enseñando, ¿verdad?, diciendo que Él es el pan de vida. Entonces nosotros quizás cuando escuchamos pan siempre no pensamos en el francés, quizás, ¿verdad?, un pan material. Y creo que esto nos hace bastante remembranza, ¿verdad?, o podemos recordar allá lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Éxodo, que sabemos de que eran ellos alimentados con pan, ¿verdad?, del cielo, que se le conocía como el maná del cielo. Entonces, pero ese pan era un pan material y lo saciaba, claro que sí, ¿verdad? Así como el pan a nosotros nos sacia nuestro cuerpo material. Pero aquí Jesús está hablando en un término espiritual. Está diciendo que es el pan, no un pan que solamente nos va a dar vida física, sino que nos va a dar vida espiritual. Entonces, y sabemos que la vida que Cristo nos da no es una vida limitada, sino que es una vida abundante, una vida eterna. Entonces Jesucristo quiere saciarnos. Ahora, pero ¿cuál es el contexto de estas palabras de Jesús? Unos días o un momento antes, ¿verdad?, de que Jesús expresara estas palabras, Él había alimentado a una multitud de 5,000 personas. Creo que es una historia bien conocida. Él les multiplicó, ¿verdad?, panes y peces, y alimentó a toda una multitud. Entonces, posteriormente las personas le buscaban a Jesús en busca de ese pan material, y es donde Jesús les expresa estas palabras y les dice, yo soy el pan de vida. Y que para que las personas no pudieran buscarle o no le buscaran solamente por lo material, sino que realmente pudieran ver en Él que Él era Dios y que Él podía saciarlos no solamente de una manera momentánea, sino de una manera eterna. Entonces, eso es lo que es Cristo para nosotros también. Esa declaración, como es la palabra de Dios, ¿verdad?, y dice que no pasa, tiene cobertura también para nuestros días. Así que Jesús es nuestro pan de vida. La segunda declaración de Jesús es, yo soy la luz del mundo. ¿Y en qué versículo de Juan nos dice el Señor estas palabras? Vamos a leer en San Juan 8:12. Dice la palabra del Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Bueno, la declaración que Jesús nos hace aquí es que nos dice que Él es la luz del mundo. Entonces sabemos, ¿verdad? Estamos, creo yo, claros en lo que la luz hace, ¿verdad? Y es alumbrar. Es bastante lógico, ¿verdad? Pero sabemos de que todo lo que Jesús nos enseña siempre tiene un sentido espiritual muy fuerte. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que Él es la luz que puede alumbrar nuestra vida en todos los sentidos. Entonces, nos alumbra el Señor. ¿De qué manera? Cuando nos guía, cuando nos da sabiduría, pero el requisito es tenerlo Él como luz en nuestra vida.
Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da esa sabiduría para saber cómo dirigirnos en la vida, para saber qué decisiones poder tomar, porque esa luz no solamente tiene alcance a pocas cosas, sino realmente a lo que hacemos, a nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, porque realmente Jesús lo que hace en el ser humano, cuando alumbra la vida del ser humano, es hacer un cambio completo. Es algo que va trabajando de manera, podemos decirlo tal vez progresiva, pero sabemos que la obra del Señor es perfecta al final. Entonces necesitamos la luz de Jesús y no la podemos encontrar en otro lugar porque Él nos expresa claramente. Él nos dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra vida sea alumbrada, sea bien dirigida y podamos nosotros obtener esa salvación? Pues necesitamos la luz de Jesús. Además, fíjense que en ese versículo los fariseos, ¿verdad?, le decían a Jesús que cómo él se atrevía a decir que él era la luz del mundo, ¿verdad?, porque consideraban que era una declaración bastante grande, ¿verdad?, para que un hombre pudiese hacer, porque ellos no lo consideraban a Jesús como el Mesías. Pero viene Jesús y siempre en su sabiduría, ¿verdad?, le responde que son dos los que dan testimonio que Él es la luz, su Padre y Él. Entonces ustedes pueden leer, ¿verdad?, les invito a que puedan leer desde el versículo 12 hasta el 20 y les dice que en la ley así dice, ¿verdad?, que si dos testigos están de acuerdo, entonces aquello se toma como verdadero. Y un versículo para ampararlo es Deuteronomio 17:6. En Deuteronomio 17:6 ahí dice, ¿verdad?, eso que Jesús les estaba expresando. Por lo tanto, cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, esa declaración es verdadera. Además, hablando siempre de que Jesús es la luz, no importa las tinieblas que hay a nuestro alrededor. Creo que ahí de una manera implícita el Señor nos está diciendo que, o explícita quizás, porque nos dice, ¿verdad?, que van a haber tinieblas. Y no importa las tinieblas que hayan a nuestro alrededor e incluso en el mundo, Jesús puede quitar aquello y alumbrar en medio de todo eso. Entonces, ¿puede Jesús con todo? Sí, sabemos que las tinieblas representan el pecado. Entonces, si viene Jesús y nos alumbra, nos ayuda a andar en una vida de luz, en una vida de rectitud. La tercera declaración que Jesús hizo fue, yo soy la puerta. Entonces, sabemos que es una puerta claramente, ¿verdad?, que nos está diciendo que nos dirige a la salvación. Es decir, Él es la entrada a la salvación, no hay otra puerta. Entonces, fíjense que esto Jesús lo dijo también antes de contar una parábola. Y esa es una parábola conocida como la parábola del redil. Yo quiero leértela porque es bastante breve. Dice la palabra de Dios en San Juan 10, del 1 al 6. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces estas enseñanzas también se conocen como las parábolas, ¿verdad? ¿Y qué es una parábola? Es una historia sencilla, contada, ¿verdad?, sobre algo real para que pudieran las personas entender más que todo de algo que pudiera parecerse o que pudiera ser bastante común ahí en Israel, ¿verdad? Porque Jesús era ahí donde contaba sus parábolas, donde él narraba las parábolas. Entonces, con el objetivo de dar una enseñanza espiritual, haciendo una comparación, eso es una parábola. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús habla de unos salteadores, ¿verdad?, que realmente ellos no son lo que las ovejas necesitan, ¿verdad? Entonces dice que de ellos, ¿verdad?, hay que huir. Y también menciona, ¿verdad?, al ladrón. Entonces sabemos, pero Jesús no tiene esas representaciones, sino que Él las menciona porque está refiriéndose a los fariseos, porque realmente no eran buenos líderes del pueblo de Israel. En cambio Jesús sabemos que Él sí lo era, ¿verdad? Entonces nos está diciendo aquí en la parábola también, cuando dice que más el que entra por la puerta, en el versículo 2 del capítulo 10, entonces ahí se está refiriendo a él mismo, Jesús. Dice, más el que entra por la puerta, es decir, que el que entra por él, entonces ese tiene vida eterna. Sabemos que en el camino del cristianismo, ¿verdad?, nosotros nos convertimos en ovejas del Señor. Y creo que también está aquella parábola que también tú quizá ya conoces, que es la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Entonces también tiene bastante similitud. Y es porque las ovejas y los pastores eran algo bastante común en Israel, por eso Jesús retomaba muchas veces esta enseñanza. Pero el punto aquí es de la puerta.
Entonces sabemos de que a veces pueden haber en la vida, ¿verdad?, puertas falsas que realmente no nos llevan a la salvación o no nos llevan a Dios. En cambio Jesús, Él sí es la puerta, la única puerta que nos lleva a Dios. No hay puerta, podemos decir, de religiosidad. Esa puerta no nos lleva a Dios, jamás. También puede estar la puerta de, podemos decir, las buenas obras. Alguien puede decir, yo soy bueno, ¿y por qué me voy a condenar? ¿O por qué no voy a ser salvo? ¿O por qué no voy a llegar al cielo? Pero realmente la Biblia es clara, y nos dice que Jesús es la puerta. Entonces, ¿la puerta para qué? Para obtener esa salvación tan grande. La cuarta declaración de Jesús es, yo soy el buen pastor. Entonces, en esta declaración de Jesús, ¿qué nos está enseñando el Señor también? Pues es bien claro, ¿verdad? Nos dice que Él es nuestro buen pastor. Ahora, ¿pero de quiénes? De aquellos, ¿verdad?, de quienes van a ser sus ovejas. ¿Y qué requisito se necesita o qué hay que hacer para poder ser oveja del Señor? Pues recibirle en el corazón. Entonces, en ese momento Él se convierte en el buen pastor para nosotros. Y el versículo base de esta declaración está en San Juan 10:11. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ahí claramente nos está diciendo cuál es el alcance o qué es lo que está dispuesto a hacer este pastor por nosotros. Créanme que es algo que yo creo que de corazón nadie más puede hacerlo, y es dar su vida realmente por nosotros. Y no es que lo va a hacer, sino que este buen pastor ya lo hizo por nosotros. Él entregó su vida allá en la cruz del Calvario para que por medio de Él podamos nosotros también obtener perdón de pecados, salvación y tener una eternidad para siempre con Él. Entonces, cuando escuchamos, ¿verdad?, que Él es el buen pastor, creo que recordamos aquella parábola bien conocida de la oveja perdida, donde el pastor también está representando al Señor, ¿verdad? Al Señor que va en busca de aquella oveja que está perdida. Puede tener 99, pero esa una que está faltante para Él es importante. Entonces debes saber, ¿verdad?, que así de importante eres tú para el Señor. Entonces, ¿qué hace Él en la parábola del buen pastor? En la parábola de la oveja perdida, va en busca de la oveja hasta que la encuentra. Entonces, ¿qué hace el Señor? Es Él quien lo busca. Es Él quien nos busca, quien toca nuestro corazón y nos hace sus ovejas. Entonces, nos expresa esta enseñanza en esta declaración que Jesús está dispuesto, y ya estuvo también, ¿verdad?, dispuesto a darlo todo, lo entregó todo por amor a nosotros. Entonces, además, ¿qué dice que hacen las ovejas con el buen pastor? Conocen su voz, dice. Entonces, así como es realmente con los pastores y las ovejas, ¿verdad? Ellos identifican la voz de su pastor. Entonces, ¿qué hacen las ovejas? Van detrás del pastor, ¿verdad? La siguen. Eso es lo que el Señor nos enseña, que realmente una oveja del Señor se va a identificar por eso, porque va a escuchar la voz del Señor. ¿Y a dónde está la voz del Señor? Pues es su palabra. Entonces, es decir, que se va a identificar siguiendo su palabra, obedeciendo su palabra. Entonces, de esa manera estamos escuchando la voz del pastor, que es el Señor Jesús, y siguiéndole. La quinta declaración de Jesús es, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué versículo nos habla de esto? Es el versículo San Juan 11:25, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos nosotros que Jesús, ¿verdad?, como hablamos hace un momento, Él murió en la cruz del Calvario, pero lo más glorioso, la victoria de ese sacrificio fue su resurrección. Entonces, ¿cómo no vamos a creerle a alguien que realmente resucitó? Él nos está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, tenemos nosotros realmente garantía, ¿verdad? Esa garantía, porque sabemos que Él lo hizo. Podemos estar seguros que sí, que Él es la resurrección y la vida. Entonces, sabemos que tenemos nosotros estos cuerpos mortales, ¿verdad? Estos cuerpos van a morir un día, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que hay un alma, tenemos también un espíritu, y sabemos que nuestra alma es lo que el Señor va a resucitar si en aquel día, ¿verdad?, cuando Él venga, lo que es conocido como rapto de la iglesia, suceda, y pues nosotros ya hemos fallecido. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿resucitaremos para qué? ¿Para morir otra vez? No, sino que para gozar de una eternidad con Él. Por eso dice que es la resurrección y la vida. Es decir, encontramos la vida en Él, sí, ¿verdad?, hablando siempre de la vida eterna. La sexta declaración de Jesús es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es un verso bastante conocido y súper especial. ¿Y a dónde está? Está en San Juan 14:6. Dice la palabra del Señor, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que en este verso, ¿verdad?, podemos nosotros usarlo como base realmente
al momento de evangelizar, de compartir las buenas nuevas. Porque aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que es cierto, hay un camino, no hay 2, ni 3, ni 4, sino que solo un camino, que es Él. Él lo dijo, yo soy el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre. Dice al final del verso, ¿verdad?, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede decir, no, yo voy a llegar a Dios por mis méritos o por cualquier otra situación. No se puede, porque antes debemos pasar por Jesucristo, recibiéndole, reconociéndole como Salvador de nuestras vidas. Entonces, Él es el camino. También dice que Él es la verdad. Esto es bastante interesante, ya que Jesús, cuando Él estuvo acá en la tierra, que sabemos que Él tenía un propósito para cumplir, el cual era morir en la cruz, pues Él nos demostró ser la verdad. Él afirmó que Él era la verdad, pero Él lo demostró con sus hechos, con sus obras, que Él es verdadero, que Él es Dios. Así que no podemos dudar, ¿verdad?, que realmente Jesucristo es Dios, porque hay muchas, ¿verdad?, religiones, más ahora, ¿verdad?, alrededor del mundo, que afirman tener la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no confundirnos, ¿verdad?, porque a veces quizás nos dejamos guiar, o muchas personas solamente son guiadas, ¿verdad?, por filosofías humanas, pero realmente si nos vamos a la Escritura encontramos esta preciosa declaración que Jesús dice que Él es la verdad. Entonces creer en Jesús es estar en la verdad. Entonces no realmente creer en una denominación, sino que realmente creer en Jesucristo, porque realmente Él es la verdad. Además dice que Él es la vida, Él declara ser la vida. Entonces, ¿cómo no creer cuando nosotros encontramos que en la palabra de Dios que Él nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin? Él ha existido desde siempre y para siempre, es decir, el Señor es eterno. Entonces, Él que es la vida nos ofrece a nosotros vida eterna. Además, ¿verdad?, sabemos que en la palabra de Dios también hay otros versos, ¿verdad?, que amparan esto, ¿verdad?, y nos dicen que porque Él vive ahora, nosotros también viviremos. Es decir, ya que gracias a Él, ¿verdad?, realizó aquel sacrificio de la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos esa oportunidad, tenemos esa seguridad de saber que nosotros también tenemos vida gracias a Él. Entonces, el autor de la vida nos dice, Él es la vida, nos lo declara, y entonces nos dice también que nos da una oportunidad de vida eterna. En Él está esa oportunidad de vida eterna. La última declaración de Jesucristo es, yo soy la vid. El versículo es, donde Jesús expresó eso, está en San Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A veces nosotros quizás mencionamos este versículo solo la última parte, ¿verdad? Pero es bien importante lo primero, ¿verdad?, lo que nos enseña el Señor en la primera parte, en la declaración que Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cuando dice vosotros los pámpanos, aquello, ¿verdad?, que lo hemos reconocido a Él como la vid de nuestra vida. Entonces yo quiero explicarles un poco, ¿verdad?, sobre la vid. Sabemos que la vid es la planta de uva. Entonces, esta planta, ¿verdad?, sabemos que tiene esos pámpanos. ¿Y qué son los pámpanos? Son las ramas. Entonces, en esas ramas, ¿qué sucede ahí? Pues empiezan a surgir las hojas, ¿verdad?, florece y ahí surgen los frutos. Ahora, ¿qué pasa si un pámpano fuera desarraigado o fuera quitado? La vid, sabemos que la vid permanecería ahí, porque es la fuente de la vida de esa planta. Entonces esa vid está representando al Señor Jesús. Los pámpanos somos nosotros. Yo creo que sí nos conviene, ¿verdad?, estar arraigados, estar cimentados en esa vid, porque eso quiere decir que nosotros vamos a llevar fruto, porque así lo declara su palabra. Ahora, cuando dice fruto, ¿verdad?, entonces sabemos que es un fruto bueno, porque todo lo que proviene del Señor es bueno. Entonces somos nosotros los pámpanos, ¿verdad?, de esa vid que es Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, estas son las 7 declaraciones de Jesucristo. No las olvidemos, ¿verdad? Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la vida. Así que espero, ¿verdad?, que esta enseñanza haya sido muy útil a tu vida. Que el Señor te bendiga.